duda, señores, de que estamos viviendo un momento muy serio en la vida del país. Se está preparando lo que se supone será una gran marcha nacional que tendrá lugar en muchos lugares del país, en muchos sitios del país, para protestar, para protestar, para protestar contra qué. ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se manifiesta cuál es el sentido de la protesta? Algunos dicen es que hay que protestar contra el desempleo. Pues estamos de acuerdo. ¿A quién le gusta el desempleo? A nadie le gusta el desempleo. ¿Cuáles son las fuentes de ese desempleo? ¿Por qué en Colombia no hay más empleo? ¿Por qué no está creciendo la industria nacional? ¿Por qué no está creciendo la actividad en el campo? ¿Por qué no está creciendo la construcción en Colombia? Esos son temas de fondo y que hay que analizar y que hay que discutir con toda vehemencia y con toda claridad. ¿Es excesiva la carga tributaria que tienen los agentes económicos, los agentes del sector real de la economía? ¿Es esa una de las causas? ¿Hay una tramitomanía excesiva? ¿Hay falta de confianza de la gente en la estabilidad jurídica y en la estabilidad política del país? ¿Cuáles son las causas del desempleo? Claro que eso hay que manifestarlo. Que están protestando y quieren protestar por el asesinato de líderes sociales. ¿Quién puede estar de acuerdo con el asesinato de alguien, por Dios? Y se trata de líderes con mayor razón. ¿Por qué los están matando? Hemos dicho y hemos repetido en varias ocasiones, en muchas mejor, para ser más precisos, que esos asesinatos provienen del narcotráfico. Son personas que están intentando hacerle frente al narcotráfico porque han descubierto que el narcotráfico es un veneno, no solamente para el que consume la maldita cocaína, el producto del narcotráfico, sino para las regiones donde se produce la coca, donde están los laboratorios, donde están las fuentes de producción de la pasta o del clorhidrato de cocaína. Eso es una tragedia, eso es una vida que no es vida. Estamos de acuerdo. Si eso se arregla marchando, pues que se arregle marchando. O la marcha puede decir, señor presidente, por Dios, por amor de Dios, fumigue, fumigue y fumigue porque nos está matando la coca. Esa es una posición razonable y seria. Pero ¿cuáles son las posiciones, cuáles las afirmaciones, cuáles los hechos que están motivando esta marcha? ¿No? ¿Se trata de marchar por marchar? No, eso sí no lo podemos creer. Se trata de marchar por crear hechos probablemente irreversibles en la política del país. Y como tienen ejemplos, como tienen a Chile, el país más desarrollado de América, el país que viene de la mayor miseria producida por un gobierno socialista, el de Salvador Allende, que fue todo eso corregido por los chicos y por una política liberal que ha convertido a Chile en la nación más próspera de América, con un desempleo que se acerca muy poco al desempleo cero, es decir, al pleno empleo. El desempleo en Chile es cerca del 5%, 5 y algunas décimas adicionales, cuando el desempleo técnico, el que se necesita para que la economía y la sociedad se muevan, es por lo menos, por lo más alto del 4%. Chile está a puertas del pleno empleo. Es el Producto Interno Bruto más importante. Son las exportaciones per cápita más grandes de América Latina. Y sin embargo, miren, a Chile incendiado. Y entonces, en señal de protesta contra no sé qué diablos, que es la desigualdad, que es que hay unos que tienen muchos y otros que están recibiendo poco. Bueno, examínenlo. Si subiendo el salario de los chilenos se consigue más empleo, que es un puro problema de oportunidad y es un puro problema, es una realidad económica. Si yo produzco más subiendo el salario, pues voy a pagar más salarios para producir más y ganar más. Eso es obvio. Pero si la carga laboral se vuelve excesiva y yo no soy capaz de mantener una empresa con una carga laboral, pues entonces la mantengo en los límites en que la empresa sea posible. ¿Por qué las discusiones objetivas no se hacen objetivamente? ¿Por qué no se hacen con serenidad, entre otras cosas, para que sepamos qué estamos discutiendo? Somos periodistas, estamos encargados de tratar de adivinar qué es lo que está pasando en la sociedad colombiana y nos preguntamos una y otra vez qué sentido y para qué
se hace esta marcha? Como nos hemos preguntado lo mismo de todas las supuestas marchas de los estudiantes. Es que queremos una educación de calidad y una educación gratuita. ¿Eso es posible? Educación de calidad y gratuita son términos antinómicos. Si la educación es de calidad, no solamente no es gratuita, sino que es altamente costosa. La pregunta es, ¿quién asume ese costo? Ah, no, queremos que la educación corra por cuenta ¿de quién? ¿Del Estado? Es decir, de los que pagan los impuestos, es decir, más impuestos. Esa es una discusión que vale la pena hacer con los estudiantes a quienes se les hicieron concesiones gratuitas y muy rápidamente y sencillamente nos horrorizamos cuando eso ocurrió porque dijimos este es el comienzo de muchas otras marchas parecidas. Pero bueno, el presidente Duque tiene su manera de gobernar y concedió unos aumentos gigantescos en el presupuesto de la educación. ¿Eso ha servido para aplacar los ánimos? Al contrario, son más agresivos, son más insistentes, quieren más. ¿Más qué? ¿Más qué? No, es que queremos más dinero. ¿Más dinero para qué? ¿Queremos más universidades? ¿Queremos unas universidades con mejores maestros? ¿Se le va a exigir a los maestros un más alto nivel de calidad para que puedan serlo en las universidades o en los colegios? Preguntas que deben tener respuestas serias. Pero no hay nada de eso, porque nada de lo que se está proponiendo es serio, nada es objetivo. Lo que se quiere es simplemente desestabilizar al país y golpear al gobierno. Está muy bien, si eso se hace marchando, háganlo. Nadie tiene derecho a impedir la protesta siempre y cuando ella se haga en términos razonables que permita a los demás vivir. Si es una protesta permanente en las calles que impide la vida de los demás, pues esa protesta no es legítima, porque hay un conflicto de derechos entre el que quiere marchar, que marche, pero el que quiere vivir, que tiene derecho a vivir, a ir a sus empleos, a tener sus almacenes abiertos, a tener sus consultorios disponibles, a vivir. A vivir. La vida de la gente no la pueden impedir los que quieren marchar simplemente porque les gusta marchar. Estas preguntas nos hacemos y nos hacemos también la pregunta de lo que está haciendo el Congreso de la República. Ya lo vimos empeñado en ese debate, que hubiera podido ser un debate objetivo y serio y tranquilo sobre el bombardeo a un campamento de unos bandidos que terminó produciendo la muerte de unos menores de edad. Es que la mayoría de las personas que están en los campamentos son menores de edad. El reclutamiento se volvió una técnica habitual de las FARC, de esos bandidos que están en el Congreso de la República. Sí, señor, desde entonces lo hacían. Y lo hacían con el propósito de abusar sexualmente de estos jóvenes, pero además de ponerlos de carne de cañón ante los ataques del ejército. Esto venía ocurriendo siempre. Ejército cerca, adelante los jóvenes, para que los mate el ejército, y el ejército tratando de no matarlos, pero es que tienen un fusil en la mano y un fusil dispara y un disparo mata. Entonces, esa discusión pudo ser objetiva, terminó en una moción de censura que fracasó por ventura. El ministro Botero se fue porque renunció, porque le pareció que debió renunciar, y nada más que por eso, porque la moción de censura fracasó, fue derrotada. Y ahora tienen moción de censura para la ministra de Minas y tienen moción de censura para el ministro de Agricultura. La ministra de Minas no se sabe por qué, y el ministro de Agricultura por las aletas de los tiburones. No, esto no es serio. Esto no es serio. El Congreso no puede perder su tiempo, que lo está votando. Esta semana se perdió. La semana entrante se perderá por la marcha y porque se van a pasear al Cauca para ver la realidad del Cauca. Como si uno pudiera llegar al Cauca por la mañana a las 10, volverse a las 4 de la tarde y ya quedó enterado de la realidad del Cauca. Por favor, seamos serios. Pero se pierde una semana más de Congreso. Y tenemos para la discusión nada menos que una reforma tributaria de la que depende la estabilidad macroeconómica del país, como lo dice el gobierno. ¿Será cierto o no será cierto? Discútase eso en el Congreso. Por Dios, seamos serios. Serios con la marcha y serios con un Congreso que vota el tiempo, que es lo único que no tenemos para votar en Colombia.